Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Econopraxis. El día de hoy hablaremos de la relación entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina, que con el paso de los años se ha convertido en un matrimonio tóxico a no acabar. Esta relación dio sus primeros pasos a comienzos de los 80, cuando Argentina, junto con otros países de la región, decidieron adquirir préstamos en manos de esta entidad o este organismo multilateral, que con el transcurso de unos pocos años se convirtió en la crisis de impago de la deuda más grande de la historia de América Latina, en lo que para los economistas e historiadores se conoce como la crisis de deuda de América Latina. El Fondo Monetario Internacional empezó a tener exigencias con estos países para poder continuar con los acuerdos comerciales y de préstamos de capital. Y estas políticas aconsejadas por ellos, junto con malas decisiones tomadas por los gestores y hacedores de política económica en Argentina, llevaron a Argentina a sumirse en una de las depresiones más profundas de toda su historia. Políticas del estilo tipo de cambio 1 a 1, que decía que cada peso argentino se iba a equiparar a un dólar estadounidense, conllevaron a que las reservas internacionales se agotaran rápidamente y Argentina quedó sumido en la depresión más profunda de su historia. El asesor Cavallo, que fue el gestor de esta política, pasó en un periodo de pocos meses de ser un gran héroe reconocido nacionalmente al villano de la película junto con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora estamos enfrentándonos al capítulo 3.0 de esta historia, en la cual, debido a las gestiones presidenciales de Menem y Macri, la deuda pública argentina no solamente se convirtió en una deuda insostenible fiscalmente, sino que es la deuda más grande que tiene el Fondo Monetario Internacional, y Argentina convirtió al Fondo Monetario Internacional en su más grande acreedor. Sumado a esto, la deuda con los bonistas privados, que asciende a cerca de 66.000 millones de dólares. Y esto, junto con las otras deudas que tiene, incluida la del Fondo Monetario Internacional, lleva a Argentina a tener una deuda de 324.000 millones de dólares, lo cual corresponde al 90% de su Producto Interno Bruto. Por donde se mire, esta deuda es realmente insostenible. ¿Qué ha buscado hacer Argentina? Primero, cuando todavía estaba Macri en el poder, decidieron hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual se comprometió a prestarle 57.000 millones de dólares extra. Alcanzaron a desembolsar 44.000 millones, pero en vísperas de elecciones, los rumores no se hicieron esperar y tras la victoria de Fernández en las elecciones primarias, el Fondo Monetario se echó para atrás y pausó, y aplazó y congeló este proceso que se estaba llevando a cabo. Ahora pasamos al año 2020, en el cual en el mes de febrero, Standard & Poor's, debido a los impagos de Argentina de deuda pública y sus malos tratos con los bonistas y acreedores privados, decidió declarar el default a Argentina. Esta calificación se aplica a los países que tienen estos impagos y además se espera que esta situación se generalice con los otros acreedores. El Comité Técnico del Fondo Monetario Internacional, como si fuera poco, para el mes de mayo también decretó insostenible la deuda argentina y en este momento, sumado a la crisis del coronavirus, no se sabe qué va a pasar. Argentina está buscando acuerdos de todas las formas habidas y por haber, tanto con sus bonistas, tanto con el Fondo Monetario Internacional y pues con los contribuyentes, que son quienes a final de cuentas terminan pagando la deuda de este país. El presidente, que es Alberto Fernández, decretó a un joven Martín Guzmán, ministro de Economía, para salvar a Argentina de esta crisis que lo tiene sumido en la desesperación.
Recordemos que Martín Guzmán es abiertamente un crítico del Fondo Monetario Internacional, al igual que su mentor Joseph Stiglitz. Y están totalmente en contra de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional aplica a los países para hacer viable la sostenibilidad de la deuda. Por ejemplo, entre las recomendaciones que se hacen en muchas ocasiones son incrementar impuestos indirectos, disminuir tasas de tributación a empresas y otro tipo de políticas que terminan siendo regresivas y si bien pueden permitir crecimiento teniendo en cuenta los efectos de la teoría del goteo o el efecto derrame, esta nueva gestión política que tiene un corte un poco más progresivo está, está determinando que no se van a hacer ningún tipo de acuerdos con estas condicionantes. Para finales del mes pasado, mes de julio, Argentina logró llegar a un acuerdo con sus acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional está en la situación de llegar a un acuerdo. Sin embargo, ante la renuencia del presidente Alberto Fernández a las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, se esperan negociaciones largas que se espera que a final de cuentas lleven a buen puerto. Sin embargo, en este momento Argentina ha dicho basta. Nosotros no vamos a aceptar más condiciones de organismos multilaterales que nos perjudiquen tanto a nosotros como a nuestra población, porque la situación no es buena. No es buena, ¿por qué? Porque en los últimos periodos ha habido una inflación enorme. De julio del 2019 a julio de 2020 estamos hablando de 40% de inflación. Se habla también de 40% de pobreza en el país y las reservas internacionales han caído 20.000 millones de dólares. Así que esta es la situación actual. ¿Qué va a pasar? Aún no se sabe, estamos a esperas. Pronto se le podrá hacer seguimiento a esta situación, pero por ahora nos queda como experiencia el decir lo negativo que puede ser para los países aceptar todos los condicionantes que imponen los organismos multilaterales para acceder a créditos, aún perjudicando al grueso de la población a expensas de un crecimiento que no es distributivo y que, como ha probado la economía, la teoría económica, en muchos casos no van de la mano crecimiento y equidad. No tienen que ser precisamente un dilema en el que se debe escoger entre uno y otro, sino que hay que buscar la forma en la que, apoyados mutuamente, se logren mejores resultados, tanto para la economía argentina como para todos los otros países que han accedido a las voluntades de este organismo. Así que no siendo más, eso es todo, me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Si gustó el video, darle a like, no duden en suscribirse al canal y hasta la próxima.